¿Alguna vez han sentido esa inquietud, esa certeza fría de que hay algo más allá, justo al borde de nuestra realidad? Esta noche les contaré cómo un grupo de jóvenes curiosos abrió una puerta que nunca debió ser tocada. Era una de esas noches en que la oscuridad no solo cubría el cielo, sino que se sentía pesada, casi pegajosa, sobre la vieja casa en la colina. La luna llena, un disco plateado e indiferente, se reflejaba en los cristales sucios de las ventanas, proyectando sombras alargadas y danzarinas en la sala principal. No era una noche cualquiera, era la noche de Halloween. El velo entre los mundos, se dice, se vuelve más delgado. Y ahí estaban ellos, 4 amigos, la curiosidad brillando en sus ojos más intensamente que las tenues velas que iluminaban sus rostros. En el centro de su círculo, sobre una mesa antigua de madera pulida, yacía el objeto de su fascinación y pronto, de su más profundo terror, una tabla Ouija. Su superficie de madera oscura estaba grabada con letras de la A a la Z, números del 0 al 9 y las palabras sí y no en los extremos superiores y un ominoso adiós en la parte inferior. Para Laura, la más escéptica del grupo, era solo un trozo de madera con letras. Para Mateo, el autoproclamado líder de la sesión, era una llave a lo desconocido. Y para Sofía, que ya se mordía las uñas con nerviosismo, era una promesa de algo terrible. ¿Están seguros de esto?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro que se perdía en el crepitar de las velas. Mi abuela siempre dijo que estas cosas son peligrosas. Mateo, con una sonrisa canchera, se encogió de hombros. Relájate, Sophie. Es solo un juego. ¿Qué es lo peor que podría pasar? La cuarta del grupo, Ana, que había permanecido en silencio hasta entonces, sonrió levemente. Además, si no pasa nada, al menos tendremos una historia para contar. Si tan solo supieran qué clase de historia iban a tener. Mateo colocó la planchette de madera en el centro de la tabla. Todos pongan un dedo, ligero, sin presionar. Dejen que el espíritu haga el trabajo. Laura, con un suspiro de resignación, apoyó la punta de su índice sobre el diminuto tablero. Ya estoy harta de estas tonterías, Mateo. Si esto no funciona en 5 minutos, me voy a comer todos los dulces que traje. Él la ignoró, con los ojos cerrados, concentrado. Concéntrense. Hay que invitar a la presencia. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Si hay alguien, por favor, manifiéstese moviendo la planchette. Los segundos se estiraron, volviéndose eternos. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. Laura estaba a punto de retirar su dedo, a punto de soltar una risa burlona, cuando sintió una sutil, casi imperceptible, presión bajo su dedo. Era como un cosquilleo, luego un leve empujón. Si te gustan las historias de terror, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror. La planchette se movió, no con la fuerza de alguien presionando, sino con una lentitud deliberada, arrastrándose centímetro a centímetro. Se detuvo en la S, luego con el mismo ritmo macabro a la I y finalmente a la S de nuevo. S-I-S. Un escalofrío recorrió a todos los presentes, más frío que el aire de la medianoche. Sofía contuvo un grito. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz temblorosa. Nadie respondió. 2. El escepticismo de Laura se hizo añicos en un instante. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora reflejaban puro asombro. ¿Quién eres?, preguntó Sofía, su voz ahora un hilo casi inaudible. La planchette, sin esperar, comenzó a moverse de nuevo. ESP. Una pausa. IRITU. Los amigos intercambiaron miradas de incredulidad y terror creciente.
Un espíritu, murmuró Ana. La planchette se movió de nuevo, con mayor fluidez esta vez, casi con impaciencia. D-E-L-A-C-A-S-A. Un escalofrío helado se incrustó en la espina dorsal de todos. El espíritu de la casa. El ambiente cambió drásticamente. El aire de la habitación se volvió palpable, denso, frío, como si el mismo oxígeno hubiera sido succionado. Las sombras de las velas, antes solo danzarinas, ahora parecían alargarse y contorsionarse de formas imposibles en las paredes, creando figuras grotescas que se retorcían al ritmo de un viento inexistente. El silencio se hizo aún más opresivo, cargado de una presencia que erizaba la piel. Mateo, con la voz apenas un susurro, preguntó: ¿Quién eras? ¿Cómo te llamabas? La planchette se deslizó rápidamente, deletreando A-L-B-E-R-T-O. Luego, con una lentitud exasperante, A-G-U-I-R-R-E. Alberto Aguirre, repitió Laura, su voz teñida de un asombro que la despojaba de todo escepticismo. ¿Qué quieres, Alberto?, preguntó Ana, valiente a pesar del miedo que le atenazaba el corazón. La planchette comenzó a moverse con más fuerza, casi con rabia, como si cada letra fuera una punzada de dolor. D-E-S-C-A-N-S-A-R. Pero el ambiente no sugería paz, sino tormento. Sofía, con la voz entrecortada, se atrevió a preguntar lo obvio, lo que todos pensaban. ¿Por qué no descansas, Alberto? Lo que deletreó a continuación fue un torbellino de letras que apenas pudieron seguir. M-E-M-A-T-A-R-O-N. El impacto de esa revelación fue brutal. Un silencio gélido llenó la sala, roto solo por el latido desbocado de sus propios corazones. ¿Asesinato? ¿En esta casa? La mente de Laura, siempre racional, intentó buscar una explicación lógica, pero su voz no salía. Mateo, pálido, preguntó: ¿Quién te mató, Alberto? La respuesta fue lenta, agonizante. M-I-H-E-R-M-A-N-O. La traición, incluso desde el más allá, resonaba con un eco helado. El espíritu comenzó a revelar detalles oscuros, no solo de su muerte, sino de la vida en aquella casa décadas atrás. Habló de secretos familiares enterrados bajo la fachada de respetabilidad, de envidia, de una herencia disputada con sangre. Los relatos eran tan vívidos, tan personales, que no podían ser inventados. Era como si un archivo de audio antiguo se hubiera abierto de golpe en sus mentes, soltando verdades que nunca debieron ser desenterradas. Mientras Alberto revelaba más y más, los fenómenos paranormales se intensificaban. Las velas parpadeaban con violencia, amenazando con extinguirse, y un frío intenso se posaba sobre ellos, un frío que calaba hasta los huesos. De repente, un hedor nauseabundo, a azufre y carne en descomposición, inundó la sala. Los cuatro amigos se miraron, los ojos desorbitados, el terror puro reflejado en cada rostro. La risa de Mateo se había desvanecido por completo, reemplazada por un miedo que lo paralizaba. Fue entonces cuando la planchette se volvió loca. No se movía, se deslizaba, se azotaba contra las letras como si fuera impulsada por una fuerza invisible llena de furia. Deletreó a una velocidad aterradora, las letras borrosas por la rapidez. H-U-I-R. No era una sugerencia, era una orden, un grito desesperado de advertencia. Pero la planchette no se detuvo ahí. Después de huir, se movió con una rabia desmedida hacia la palabra peligro, y luego, de forma aterradora, se deslizó directamente hacia él. Adiós. Pero antes de llegar, se detuvo, tembló, y luego, con una fuerza incomprensible, se estampó contra el borde de la tabla, volando por los aires y cayendo con un golpe seco al suelo. El impacto resonó en el silencio cargado de electricidad. Un escalofrío de proporciones bíblicas recorrió la habitación. Las velas, al unísono, se extinguieron, sumiendo la sala en una oscuridad absoluta.
¿Quieren saber qué pasó después? ¿Descubrir si lograron escapar de esa casa, de esa presencia? Para conocer la historia completa, con efectos de sonido que te pondrán los pelos de punta, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Historias de Terror. Y si prefieres escucharla mientras haces ejercicio o limpias la casa, encuéntranos en Spotify como Historias de Terror, donde subimos todos nuestros relatos. El silencio que siguió a la oscuridad no duró mucho. Un grito desgarrador, el de Sofía, rompió la quietud de la medianoche. Los 4 amigos se quedaron petrificados, apenas atreviéndose a respirar. El hedor a azufre se intensificó y pudieron sentir, o al menos así les pareció, una presencia gélida, intangible, rozando sus pieles como una mano muerta. Cuando Mateo, tropezando en la oscuridad, logró encender la linterna de su móvil, la tabla Ouija estaba volcada en el suelo y la planchette, que había volado, yacía a varios metros de distancia, como un juguete roto. Alberto Aguirre, o lo que fuera, había desaparecido, pero la ausencia física del espíritu no significaba su partida. Al contrario, su presencia, su odio, su tormento, parecían haberse impregnado en las paredes, en los muebles, en cada rincón de aquella sala. Cada crujido de la casa, cada sombra en la periferia de su visión, ahora les parecía una amenaza. El espíritu esperaba su oportunidad para regresar, quizás con más fuerza, con más ira. Los 4 amigos salieron de esa casa transformados, o más bien, destrozados. El miedo y la paranoia se instalaron en sus vidas como inquilinos permanentes. Laura, la escéptica, ya no podía dormir sin dejar una luz encendida, y cada sombra le parecía esconder una figura acechante. Mateo, el líder, se volvió silencioso y distante, sus ojos perpetuamente fijos en algún punto invisible, como si esperara el regreso de lo que habían invocado. Sofía sufría de pesadillas constantes, y Ana, que alguna vez había sonreído ante la idea de una historia para contar, ahora vivía con la certeza de que habían abierto una puerta que jamás podría cerrarse. Las preguntas sin respuesta los carcomían. ¿Qué habían desatado realmente? ¿Era el espíritu de Alberto Aguirre o algo mucho más antiguo y malévolo que se había aprovechado de su invocación? ¿Qué les esperaba en el futuro, ahora que habían sido marcados por esa noche? La respuesta, como el espíritu, aún acechaba en la oscuridad, en la periferia de sus vidas, esperando el momento justo para reclamarlos. Y esa, amigos míos, es la historia de una noche de Halloween, de un juego inocente y de un terror que nunca, jamás se fue. No te pierdas nuestra próxima historia de terror. Síguenos en Spotify y en YouTube. Búscanos como Historias de Terror.